Ok. Bueno, en un país con una política tan increíblemente polarizada, creo que al menos hay una forma de unir a la gente, incluso que piensa completamente opuesto. Así que creo que la única forma es preguntándonos qué es. Deja de mover la cama. Me estoy hablando a mí mismo. Eh, ¿Qué es lo que es realmente importante en el tema de política? Más allá de que los dos lados, la izquierda y Rodolfo, porque en realidad el hermano es de derecha, eh, ¿qué tienen en común? Bueno, es aquí cuando yo estoy creando un tier list. Esta fue la forma mía de volver ningún video en la calle, no nada. Creatividad máxima, un bendito tier list, en el cual vamos a rankear aquí 25 formas de la gente juzgar a un político y a partir de ahí definir si vota o no vota por él. Así que veamos. Estas son las formas básicamente en la que yo, siendo una persona de derecha y tú siendo una persona de izquierda, ambos deberíamos estar de acuerdo de que estas son las cosas que realmente importan en un político. Y empezamos con religión. Cuando hablamos de religión, hablamos de la visión política del tipo. Con respecto a la religión, para ti es muy importante que el tipo sea de una religión o de otra. Probablemente sí, pero si eres religioso. Lo que realmente importa cuando hablamos de esto, política, es para ti cuán importante es que el tipo decida sobre la religión como presidente o como político. Es decir, para ti él es importante que simplemente defienda a todas las religiones o para ti es importante que el tipo se quede callado. Más allá de que el tipo sea una persona en un espectro extremo, que, por ejemplo, como en China, que tienen a los musulmanes súper oprimidos, significa que es importante para ti ese cambio. Pero si para ti eres completamente apático al tema de lo que el tipo haga sobre la religión, entonces para ti se acaba abajo. Pero como un país católico muy conservador, para mí la gente, para mí la gente debería ser importante. Claro, le damos una B, porque incluso a pesar de que sea algo tan importante para la gente como la religión, en este caso es un país que Colombia ha sido muy abierto con el tema religioso. Aquí no se realmente persiguen a las minorías religiosas como en otros países. Aquí estamos hablando aquí de todo. Aquí hay judíos, aquí hay... No hay realmente musulmanes, pero hay judíos, hay católicos, hay cristianos. Aquí máximo te la montan si tú eres musulmán y te dicen que eres terrorista. Pero eso lo hace la gente. A mí me dicen que soy terrorista porque tengo barba. Y yo lo aprovecho. Yo digo, assalamu alaikum. Eso la pija decir. Eso me sirve con la pija, fíjate. Porque creo como este aura de diferente. Entonces en Tinder estoy montado y digo que soy de ascendencia turca. Pues, ni por ahí. Eh, el tema del aborto. El tema del aborto va amarrado con el tema religioso, pero no tanto, porque incluso la gente que no es religiosa, para ellos es increíblemente importante el tema del aborto. Para mí es muy importante el tema del aborto por mi posición política. Decirte en cómo estoy. Yo no, este no es mi trabajo, al menos el día de hoy, de decirte qué pienso sobre el aborto. Pero, fíjate que el aborto es tan increíblemente importante en este país. Estamos hablando del tema ontológico, cómo debería ser que a ti te importe. Te debe importar mucho el tema del aborto. Si tú eres católico, significa que para ti están matando a un niño. Y si tú eres súper liberal, feminista, esta, significa que para ti es importante porque es un derecho para ti. Así que está en el A. No te pongo en el S porque hay cosas que son más importantes que el aborto. Al menos para el tema político.
Vamos a ver, aliados políticos. Para ti, ¿qué tan importante es que el político se alíe con la gente correcta? Debería ser muy importante. Todo importante, ¿qué? Vamos a ponerlo C. No, alto B. ¿Ok? Yo dije que no me iba a meter en esto, pero por ejemplo, digamos que tu político es muy pulcro, muy serio, y de un momento a otro se alía con unas curas de pecueca, cuyos apellidos riman con carrera. Digamos que para ti tú dices, yo he hablado con muchos petristas, y dicen, sí, yo sé, Roy Barrera, pero el cambio tiene que lograrse. Significa que para ti en el momento no es tan importante. Para ti es más importante el líder. El otro, secundario. Así que en realidad debería ser importante, pero no tan importante, porque cuando estamos hablando principalmente de un presidente, entonces debería ser como que sé, además, eh, tiene que ser un pésimo aliado para que tú realmente cambies tu pensamiento. Vamos a ver. Tema ambientalismo. Uff. Suena que aquí depende 100% de tu ideología política, ya sea izquierda o derecha. Eh, pero hoy en día incluso a la gente de derecha le importa el tema ambientalismo, o al menos actúa como si le importara. Así que yo diría que el ambientalismo realmente a la gente realmente no le importa tanto. La gente actúa como si le importara. Ay, me importa el fracking. Le vale verga. Vamos a decir que sí. Mentira de. A la gente no le importa. La apariencia, esta es una de las cosas que más miente la gente. A mí no me importa, sí le importa. Por ejemplo, Rodolfo es un viejo. Que por aquí hay otra parecida. Pero que está calveándose. Pareciera que tuviese como cáncer encima del cáncer de piel. Pecas por todos lados. eh, como encorvado, tú lo pintas como el viejo marcado todo el tiempo. Ay, que usted todo el tiempo está como quejándose. Y eso es algo que fastidia, pero que al mismo tiempo le funciona a su personalidad porque lo muestra como genuino. Y eso a la gente le importa mucho en la política. Y Petro se muestra también como un man genuino. Un man que actúa como Petro. Como él piensa, él cree que la política del amor es muy importante para él. Así que, aunque no lo crea, a la gente es así que le importa. Pero estamos hablando del punto de vista cómo le debería importar. Así que la apariencia te debería importar cero. Y el tema del ambientalismo lo dejo aquí. Estamos hablando del ontológico. Recuerda, ontológico. Los aliados políticos te deberían importar mucho. No, por la B, el ambientalismo debería importar. En realidad, igual no te debería importar tanto. Escándalos políticos, depende de los escándalos, pero la inmensa mayoría de escándalos políticos hoy en día son como que, ay, mira, le pagó una puta. A Trump le pasó eso con Stormy Daniels, creo que se llamaba una vieja, una puta. Pero la mayoría, cuando estamos hablando de escándalos políticos, me refiero aquí más como al tema personal de la vida del man. No, que el man le metió una trompada a este. Eso es algo grave. No, que este man le hizo. Pero actúa más como que le afecta más personalmente a la vida del tipo. Pero cómo repercute eso en el tema de la política. Aquí estamos, cuando yo digo escándalos, estamos hablando de escándalos personales. Si estamos hablando de escándalos personales, debería ser como un C. Porque todo depende del escándalo. Por ejemplo, Bill Clinton, en el tema de la política americana, Bill Clinton era conocido por ser muy promiscuo. El man cachón, a la vieja le pegaba cacho, a la Hillary Clinton hasta el día de hoy se cree que le pegaba cacho. Y tú
tú dirás, no, pero el man le pega cacho, eso a mí que me importa, pero al mismo tiempo tú dices, si el man es infiel, porque eso es lo que la gente hace, la gente dice, si el man es infiel con su mujer, ¿cómo será fiel con sus ideales políticos? Esas son las conclusiones que toma la gente, que en realidad puede que estén amarrados, pero no necesariamente. Así que si hablamos de escándalos políticos en el tema social, familiar, sexual, cosas así, te debería importar poco, pero como es un político y es un presidente que tú lo veneras prácticamente como si fuese, oh, un segundo Jesús, igual te debería importar, porque te da mala imagen internacionalmente. Así que, pero igual vamos a dejarlo al lado del ambientalismo, porque estamos hablando de qué tanto te debería importar. C es alto. Corrección política, cero. Cero. Bueno, aunque hay cosas que simplemente un mancito de esto, un presidente no debería decir, porque va amarrado al tema de los escándalos. Eh, Tampoco al lado de la apariencia, corrección política debería estar al lado de los escándalos. Por ejemplo, un presidente que hoy en día que todos están pro corrección política, un presidente que todo el tiempo está hablando de eh, el viejo este. El viejo este más como más que todo rol fue como más como vulgar, no realmente como que poco correctamente político. Es más como que simplemente vulgar. Él dice lo que sea, no le importa eh, ser poco correcto político. Lo que hizo el viejito este, no me acuerdo cómo me acuerdo, que él estaba refiriéndose a los gays, decía una relación excremental. Eso es anticorrección política. Está diciendo, o sea, solamente falta que le diga a los gays, marica, para que pase de esa forma. Pero incluso acá en Latinoamérica la gente no ha llegado a ese woke de Estados Unidos todavía. Va a llegar acá muy pronto, en el que va a llegar esto aquí de que el género no existe, de que la mujer y el hombre pueden competir en los mismos cosas físicamente. Todo eso va a llegar acá. No ha llegado, así que acá incluso, ¿qué tanto te debería importar? Eh, C, C tirando un D. Si esto fuese Estados Unidos, a la gente le importaría como aquí, ve. Al menos del lado demócrata. Vamos a ver, corrupción. Te debería importar mucho. Corrupción te debería importar más que el aborto. Y que mira, todas estas cosas, como la A y la B, son vainas que pueden hacer que, que a ti no, que a ti te deje de gustar un candidato fácilmente. Porque la corrupción va al lado va al lado del tema de los aliados políticos, por eso todo lo pongo ahí. Vamos a ver, diversidad. Cuando aquí puso el tema de diversidad, hablaba de, para ti cuán importante es que el tipo tenga en su gabinete diversidad. El tema de la cuota política. ¿Qué tanto para ti te importa que el tipo en su política hable y exija de que la diversidad se cumpla? No que simplemente diga, ay, aquí los negros y los blancos nos queremos mucho. No, que diga que la diversidad es tan importante que se debe aplicar en estas y estas formas. Por ejemplo, creo que en Estados Unidos o en Canadá, estos países que en ciertos estrados, digamos, en ciertos consejos comunales, lo que sea, no bueno, no son muy altas, pero cierto poder, deberían haber ciertas cuotas de mujeres. ¿Para ti eso es importante? En este país al menos está amarrado el tema del debería y lo que es cero, cero importante. A mí qué me importa cuántos negros, cuántas mujeres, cuántos blancos, cuántos ricos, cuántos pobres hay. Cero me importa. Hay vainas que tienen sentido. Por ejemplo, que digan, digamos que creen que capaz, si Petro queda de presidente, el ministerio de la raza y sea un blanco ojos azules. Al menos trata de que el man sea medio morenito. Ojo, Petro, méteme ahí. Por plata, hueputa, baila el mico. Economía, ese.
sin pensarla. A la gente lo que le importa al final, el final y al cabo, es que mañana coma. Y no solamente eso es lo que le importa, sino lo que le debería importar. Un político en realidad, por muy malo, bueno, sí, por muy bueno que sea, nunca realmente va a cambiar la economía. La economía va amarrada a otras cosas, que el político puede cambiar, pero es a largo plazo y tiene que hacer vainas muy malas para que a poco plazo se vea. Por ejemplo, en Venezuela, caso clásico Venezuela. La gente dice, ay, ¿por qué hablas tanto de Venezuela, marica? Porque el caso de Venezuela es increíble. Un país con petróleo ilimitado que no crea petróleo. Bueno, control de precios. De un día para otro el pan sube. Si tú pones control de precios en el pan, en la harina, y tú crees que así vas a controlar los precios, eso siempre va a tener sus repercusiones. En este caso negativa. Y los panaderos simplemente dejaban de vender. Cerraban la vitrina y ya. Y te quedabas sin pan. Educación. Uf. Bueno, si dije en este país cuando hablamos de educación, hablamos de poner, dar más presupuesto para la educación. No hay, de hecho, no hay ninguna otra alternativa. E incluso Duque decía, vamos a poner más educación. Y Petro decía, vamos a poner más educación. Solamente que como los estudiantes tienen tanto poder, al menos violento, eh, siempre quieren hacerlos felices. Entonces, en la educación, Duque, imagínate que Duque decía, el presupuesto de la educación son 200.000 millones de pesos, vamos a subirle 50.000 millones de pesos en 3 años. O sea, es una propuesta que la gente dice, ah, bueno, normal. O sea, porque no es ni buena ni mala. Es algo como que esto es lo que va a pasar. Esto es lo sensible, lo que tiene sentido. Y sale Petro, vamos a triplicar el presupuesto. Eso suena más como un personero, pero la gente cree que entre más plata se meta en la educación, más inteligente va a salir el hijo. Así que la educación te debes, para ti, para el país debería ser importante, pero igual el presidente no tiene tanto poder para cambiar la educación. La educación tiene más que ver con el tema micro que macro. Eh, el presidente está muy lejos, la cabeza del el presidente al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación al, al, al montón de secretarios de educación de todo el país, a partir de ahí el colegio público, los colegios públicos, a los profesores, a los rectores, muchas vainas que tienen que ver con vainas más de microorganización como los mismos planes de educación, qué le vas a enseñar al pelado, cómo se lo vas a enseñar, en qué horas. La educación está increíblemente atrasada, debería ser importante, pero en el país nunca se cambia nada, solamente lo que proponen es más plata y más plata. Así que la educación en realidad debería ser un B. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una forma realmente fuerte de cambiarla. Es como la economía, pero eh, gran diferencia es que el peor caso que te puede pasar a ti en la educación es que tu hijo no entienda tanto y se gradúe en 11, porque hoy en día casi todo el mundo se gradúa y se gradúe bruto. Pero lo peor que puede pasar con la economía es que no comas. Y es un mito que la gente cree que entre más se educa el país, más rico es. Colombia es más educado que hace 20 años. Y a pesar de que la economía haya crecido, crece más porque las economías suelen crecer siempre. Pero hoy en día trata de encontrar un ingeniero con trabajos. Trata de encontrar un profesor con trabajo que le paguen bien en el sector privado, no público. Trata de encontrar a un abogado recién salido que tenga un buen trabajo. Hoy en día paga más estudiar inglés, la madre si no, te gradúas del colegio, estudia inglés y ya esa es tu carrera.
Y ya después de unos cuantos años ahí hablamos. El SMART. Cuando hablo del SMART, hablo más como que la política de seguridad. eh, Dentro, como le dicen esa mierda, doméstica. Seguridad doméstica, casi llegando a la S. Es algo más que tiene que ver como en el momento, justo en el momento de protesta, justo en el momento de violencia, pero a la gente justo lo que más le importa es sentirse segura y, y que no muera de hambre. Así que si hablamos del ESMAD, hablamos de más como que también la policía, todo el tema de política de seguridad. Y es aquí cuando sí se ven las diferentes variantes. Por ejemplo, Petro diría cosas como que hay que invertir más en la educación, hay que invertir más en el trabajo, hay que invertir más en seguridad social para que la gente no robe. El viejo este diría unas cosas como que hay que matar a los rateros. Aunque no creo que le haya dicho eso, pero vendrían siendo las dos políticas radicalmente diferentes sobre el mismo tema, que hace que te vayas por uno o por el otro. Así que tan importante como la economía. No nivel uno, pero ajá. La edad de la persona es importante, no tan importante. Sí. En Estados Unidos hay mucho viejo presidente. Trump, puta, ¿cuántos años duró Trump el presidente? ¿Cuántos años tiene? Nacimiento, marica, 76 años tiene Trump. O sea, 76 años. O sea, este man que hace 2 años, 70 y pico, a los 72 años, 70 años, Trump estaba en la Casa Blanca. Eso está muy viejo, más de 4 años tiene Rodolfo. Vamos a ver. Jueputa. Y eso, aquí se ve joven. Aquí se ve joven, se ve como un humano todavía. Vamos a ver. 62. Bueno, fíjate, Petro no se ha metido no ha atacado al man con el tema de la edad. 62. Y él podría hacerlo. 62, porque este man se ve viejo. Fíjate que ese man se ve más viejo que Joe Biden. Y Joe Biden está muerto en vida. Em, 62, 70. Man, un culo de años de diferencia. Si tú estás viejo, la gente te considera que te vas a morir en la política. Ese es como que lo peor. Y eso es muy importante. Imagínate un presidente, tú votaste por él para que se te muera. O que deje de funcionar estilo Joe Biden. La edad te debería importar, pero más como que en el extremo mayor del viejo. Pero si eres joven, no tanto. Ay, ya la constitución te pone un pero que creo que tiene que ser como de 30 y pico para tú ser presidente. Así que, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo pide la constitución? 30 años. 30 años para mí es suficiente para que tú me mandes a mí como presidente. Así que la edad debería importar hacia abajo. Pero hoy en día como eh, más que todos viejos, 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 tiene que estar muy viejo para que te importe. Vamos a ponerlo en B. No, mentira, al lado de educación y por el puta. Vamos a ponerlo como por aquí. Sí, indigenismo, que sea pro indigenismo.
Eso depende de tu venosa política, pero para ti debería ser importante si tú consideras que los indígenas son importantes, bla, bla, bla. Este es un país que no es tan pro indígena como en Brasil, como en Chile, como en Argentina, con los mapuches, con lo uno y lo otro. En Canadá, muy importante. Aquí en Colombia, como estamos en Colombia, no tanto, te debería importar tanto como la apariencia del tipo, la institucionalidad. Ah, no la pongo en ese porque hay mucha gente que está dispuesta a aceptar una bendita dictadura con tal de comer. Eh, sí, la institucionalidad. Que no cambie las cosas radicalmente, que las mantengas en su orden. Por ejemplo, mira, ya se va a acabar el límite de horas. Por ejemplo, Petro, él ha mencionado varias veces que él puede cambiar la constitución. Vamos a ver. Mm, mm, mm. Bueno, si ven que ¿dónde está el bendito tweet ese? Yo me acuerdo que este man quería mencionar todo el tiempo del cambio de constitución, pero se ha quedado callado con el tema. Y probablemente nunca lo pueda hacer, porque va a tener Congreso ahí. Pero que un presidente respete instituciones, que considere que la Corte dijo esta vaina y no estoy de acuerdo, pero la Corte tiene tanto poder o más que yo, que el Congreso me tumbó esto y tienen tanto poder como más que yo. No soy el rey del país. Eso es importante, increíblemente importante. Nada más mira El Salvador. Creo que sí, El Salvador, el viejo búscale. Se pinta como el cool, como el viejo, el pelado que quiere cambiar el país, como sea, como sea. Y a pesar de que acaba las maras increíblemente complicado y tiene que tomar decisiones fuertes, eh, nada más cuando yo vi que él metió al ejército al Congreso, ya hay cero respeto, cero respeto. Inteligencia. Fíjate que la inteligencia no es tan importante en un político. Un político, ya te explico, vamos a ponerlo primero, vamos a calificarlo primero. Estamos hablando del político, el presidente. Ponerlo en la B. No tan importante como la edad, más importante. Mira, hay un dicho, no me acuerdo de qué libro es, de Thomas Sowell. El tipo explica por qué muchos de los intelectuales, de los más inteligentes, tienen pésimas ideas. Y él te explica de esta forma. Él dice, en el modelo económico en el que vivimos, las cosas, o sea, los ricos, si te das cuenta, los ricos no son los más inteligentes. Los ricos ni siquiera son los más talentosos, pero los ricos son los que supieron ser más astutos y tomar las decisiones correctas, con riesgo en el momento correcto. Por ejemplo, los hermanos Wright. ¿Qué estudiaron los hermanos Wright? Vamos a ver qué carajo estudiaron los hermanos Wright. Son carajos y capaz me corrige alguien en los comentarios. Los hermanos Wright, compañeros, los hermanos Wright sí estudiaron bastantes. Vamos a ver. Hermanos Wright, que estudiaron, ingeniero, pero estudiaron algo. La pregunta es. Vamos a empezar. Ellos administraban una fábrica de bicicletas. Y comenzaron a leer y estudiar con gran interés el libro de con aviación de Lilienthal, a fabricar planeadores, prototipos. Mira, ellos básicamente no estudiaron nada. Si, hoy en día cuando la gente dice estudiar, se refiere a una universidad. Todos su madre le tocó estudiar. Pero si hablamos principalmente de que te tocó a ti solo te tocó matarte, eh, estudiando aquí, agarrando acá, no estudiaste en el sentido que hoy en día cree la gente. Eh,
Así que si hablamos del punto de vista de inteligencia, que no tiene que ver tanto con estudioso, un político no tiene que ser la persona más inteligente del mundo. Tiene que ser una persona astuta, que va amarrada con inteligencia, pero va amarrada con otra cosa, que es con los principios. Porque no es tu país, es el país, el pueblo de la gente. Y la inteligencia va amarrada mucho con el egoísmo. Así que yo no necesito que el presidente sea la persona más inteligente del mundo. No quiero que sea un bruto, pero quiero que sea inteligente, pero más que todo, que sea leal a lo que él prometió. Eso es lo que realmente importa. Em, el tema LGBT va amarrado al tema de la diversidad. Pero en este caso no es lo mismo, porque a gran diferencia del tema de diversidad, la diversidad, el tema de la diversidad y el indigenismo, al menos en estos países, son más como habladera de mierda y no en realidad hacer. Cuando estamos en el tema del LGBT hablamos básicamente de dos cosas. El tema de tolerancia, casi mucha gente está de acuerdo con que hay que tolerarlos. Ya, incluso el que tú consideres el más despreciable, digamos que te dan asco los gays, considera que los transexuales son una asquerosidad completamente. Con que tú al menos no lo demuestres en la calle, yo creo que la gente va a estar más que contenta y la mayoría de la gente dice, "Ah, ya se queda callado con el tema. Aquí en Barranquilla no tanto. Eh, que eso es importante, el tema de la tolerancia y tal. Pero está el otro tema, que es el tema de que aquí no ha llegado, de la ideología de género y del adoctrinamiento a los niños. ¿Qué ahora me está escribiendo? ¿Ya? Y es aquí que es muy complicado el tema. Y es aquí cuando el LGBT debería estar al lado, incluso el tema del aborto. Por ejemplo, mira, tengo que mostrarte estos videos. Vamos a ver. Estas son cosas que eh, a todo el mundo le debería, y esto es Latinoamérica, esto es Estados Unidos, esto es para donde lastimosamente nuestra cultura va. ¿Ok? Yo creo que estamos mirando poco a poco cómo es mi ideología política, pero estamos mirando que Estados Unidos, todo el tema de la ideología LGBT, toda esta cosa, no se ha quedado solamente en el tema de la tolerancia, se ha quedado un tema de acéptame y de acéptame y de respétame y de respétame a ser como yo, después ser como yo a tus hijos tienen que ser como yo. Fue una vaina como un desfile drag. Los drags son como una vaina rara. Los drags son como manes que se visten como viejas, que suelen ser gays, pero que no realmente transexuales, que son increíblemente extravagantes y se mueven como viejas y se visten como viejas. Esto es un vainoso que lo organizaron para los niños y los papás lo llevaron. Aquí te puedes dar cuenta que aquí son niños, son niños. Están dándole plata a un mancito de esto. Mira, si te das cuenta, obviamente mi hermano cómo habla, pero lo que realmente no importa es eso, sino me estaban diciendo, una de las cosas que me estaban mencionando es que esto es un simple show, que era muy normalito, que no tenía nada sexual, y lo que decían era que era una vaina más como para mostrar a los niños que hay que normalizar esto. Nada más mira lo que dice aquí esto. It's not gonna lick itself.
no se va a lamer por sí solo. No se va a lamer solo. ¿De qué está hablando? O sea, ¿cómo me va a decir que esto no es sexual? Entonces, en el contexto hoy en día, el LGBT es increíblemente importante, tan importante como el tema del aborto. Libertad de expresión. A la gente le debe importar la libertad de expresión. A la gente le debe importar la libertad de expresión. Aquí, el tema de la libertad de expresión va amarrado con el tema de la institucionalidad. Sí, aquí, la libertad de expresión. Muy importante tiene que ver con el tema este. Libertad económica. Para mí, increíblemente importante para la gente. ¿Qué tan importante le debería ser la libertad económica? Se que la libertad económica, si la hablamos en los máximos, ojo, acá no sea rico, sí importante, pero la gente no lo ve como un valor necesario para la economía. La gente cree que la economía es como que un montón de factores, de que el empresario pone el precio que quiera y yo compro porque quiero y la inflación ocurre porque sí o porque no. Todo tiene un porqué y va amarrado al tema de libertad económica. La libertad económica debería ser muy importante aquí. Maquinaria política. ¿Qué tanto, qué tanto tú fuiste creado por el establecimiento político? Vamos a ver, han habido políticos así de establecimiento que han sido decentes, pero no sé, que tendría que ser otro video como explica si Duque fue bueno o no. Ah, aquí. Si me que el peor ejemplo vendría siendo como, imagínate, como Roy Barreras se lanza presidente, o un Germán Vargas Llera. Por ejemplo, Fico, el caso de Fico. Fico fue pura maquinaria, nadie sabía quién carajo era Fico. Bueno, más que todo al echar. Fico sí tenía fama en Medellín, pero al echar nada más aquí en Barranquilla 2 millones de personas y quería gobernar, no, no vas a poder. A punta de maquinaria no vas a poder y la gente lo leyó, así que para la gente hoy en día es importante, debería ser importante, se queda ahí. Origen étnico. Eh, Cero importante de dónde venga el man. Te debe importar cero de dónde venga el presidente. Y no solamente el origen étnico, esto va amarrado con el tema de la sexualidad, si es mujer o no. Ay, Francia Márquez, la primera negra mujer, no importa. Cero te debería importar, absolutamente. Si hubiesen dos candidatos exactamente iguales, por Francia Márquez y Francia Marquesa, y ambas se están lanzando a la presidencia, y una negrita y la otra blanquita, quizá vote por la negrita como por decir, un cambio. Vamos a dársela a la negrita, pero no estamos hablando de un caso real. Tratado de paz. ¿Qué tan importante para ti debería ser el tratado de paz? O sea, todo lo que hagan con los guerrilleros, básicamente. Todo lo que tenga que ver con política antiguerrilla, antiparaco, toda esta vaina. Mm, Debería ser importante, pero lastimosamente el gobierno no puede hacer mucho. Puede hacer mucho con el tema del tratado de paz, no puede hacer mucho con el tema de la guerra. Tendría que meter mucha bala, mucho presupuesto. Pero incluso si tú eres pro guerra o si tú eres pro tratado de paz, debería ser importante. Porque a pesar de que acá no llegue la guerra mucho, al menos a las ciudades, eh, eventualmente es tu país. Así que vamos a ponerlo como aquí. Principio, esto va aquí, ve, el tema de los principios, porque esto va amarrado al tema de que si todo esto se va a cumplir. Tú puedes ser muy inteligente, puedes creer, puedes ser católico, puedes ser tal, creer todas estas cosas, pero si tú llega un momento de guerra, llega un momento de la pandemia, llega un momento de que te toca tomar decisiones bien complicadas,
Y a partir de ahí tú crees que tus principios como político se pueden doblar, es ahí cuando empiezas a perder el tema de lo que debería importar. Eh, Porque mira, vamos a poner el ejemplo de un presidente así que se haya torcido. Mira, un man como Santos, que se le volteó a Bolivia. Más allá de que te haya gustado o no te haya gustado Santos, si no fuese de otro partido político. A ti no si te hubiese gustado que si te hubiesen volteado al tuyo. Y votaron por él por una razón. ¿Entiendes? Eh, la razón por la cual yo pongo estos de primero no es porque estos son los que realmente pueden cambiar tu vida. Eh, los principios van amarrados al otro. Quizás por los principios lo ponemos en la A, porque en realidad más importantes son estos dos, pero va más tirando a la S que a la política fiscal, impuestos. Todo aquí. Porque incluso en los dos extremos, no, es como por aquí. Incluso los dos extremos es importante. Que tú mañana digas, vamos a quitar muchos impuestos. El man Rodolfo Hernández, que dijo sobre el IVA, él dijo una vaina. Él dijo que bajaría el IVA y eliminaría el 4 por mil. ¿Significaría necesariamente eso dos cosas? Uno, que tendría que recortar burocracia, recortar tanta vaina a los políticos. Y segundo, o que va a tener que endeudar al país. Probablemente va a tener, probablemente no va a lograr ni siquiera eso. Probablemente no va a bajar el 4 por mil, no va a hacer nada de eso. Sus asesores le van a decir, "Pues, no va a hacer eso". Y es ahí cuando el tema de los principios de él, lo que decía, se va a ver realmente, no lo veo realmente posible. Y una de las ocasiones más por la cual los principios son importantes es porque los principios, porque a ti te votaron por tus principios, significa que cuando llegue la gente que no te apoye, incluso tu propia gente, cuando crea que esto no es lo correcto, tus principios, que es lo que está debajo, lo que son los cimientos de tu propuesta, van a realmente renacer. Hay un ejemplo claro. Lyndon B. Johnson, el presidente de Estados Unidos por allá por el año 70, él no era muy popular. Y esto no era un man con muchos principios que digamos, pero esto es un ejemplo de políticas poco populares que el mismo presidente sacó. Él fue el que sancionó la vainosa esta de los derechos estos civiles, que era el vainoso de los negros, que acababa el Jim Crow, que acababa la segregación. Eh, un país, Estados Unidos era muy racista en ese tiempo. Todavía Estados Unidos era racista, pero no ni por ahí como antes. Los negros tienen que comer aparte, tienen que orinar aparte, baño aparte, todo aparte. Y él dijo, ahora sí, todo el mundo junto. Y había una historia clara, creo que en Arkansas había una escuela en la cual no le paraban bola y decían, aquí vamos a seguir tal, decían, aquí igual no vamos a dejar que los negros estudien. Y ese man se paró firme. Eh, y él mandó a la Guardia Nacional a ese colegio a obligar a que aceptaran a los negros. Esto tiene que ver más con el tema de principio, de que tú dijiste que tú ibas a ser pro negro, pro igualdad. Y solamente porque algo es impopular no significa que te vas allá atrás. Eso es lo que ocurre. Ya, se acabó. Bueno, ahí lo tenemos. Las cosas que realmente te deberían importar en, con respecto a votar por un man, por un candidato. No te debe importar casi nada de lo que tiene que ver con el tema de la apariencia. La edad no es solamente apariencia, la edad tiene que ver con, termina al final afectando gravemente sobre qué carajo eres tú. Mm,
pareciera que en realidad nada más hay dos cosas que son las súper importantes. El resto son importantes y al final un montón de paja que no sirve absolutamente de nada. Así que no sé, déjame en los comentarios ahí qué opinaste, si te gustan este tipo de videos. S- Me gustaría hacer como, nunca he hecho un live stream, pero como un live stream del tema este, de la bendita elecciones. No sé, dime por ahí qué carajo estamos hablando. Dale like. Si no te gustó, al menos opina. A mí me gusta que opine. Comente.